¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos ¿cómo? Bueno, pues tratando de preguntarnos cuáles son los principales desafíos económicos que vamos a tener en 2025 y agárrense que vienen curvas. Y en estas fechas navideñas en las que estamos y terminando esta semana, ya que estamos a viernes y tenemos por delante un fin de semana que va a desembocar en las vísperas de Nochevieja, por supuesto en el Año Nuevo, y todavía quedará el Día de Reyes. Tenemos contenidos, tenemos programas muy interesantes preparados para todos ustedes para la semana que viene, pero insisto, terminando esta, llegando al final y estando en estas fechas, nada me gustaría más que poderles comentar a ustedes las grandes esperanzas económicas que tenemos para el próximo año. Me encantaría poder hablarles a ustedes de que se vislumbran en el horizonte, por ejemplo, bajadas de impuestos, nada más lejos de la realidad. Nada me gustaría más que poder hablarles a ustedes de que lo que tenemos por delante en 2025, por ejemplo, es reducir burocracia administrativa. Nada más lejos de la realidad. Nada me gustaría más que poderles contar a todos ustedes que los problemas de inflación o los problemas de estancamiento en la Unión Europea tiene visos de que se van a terminar, pero es que no es nada más lejos de la realidad. Es decir, que los retos, los desafíos económicos que tenemos en 2025, al menos los que sabemos que vamos a tener, porque ya saben ustedes, una de mis frases favoritas es que nadie tiene una bola de cristal ni sabemos qué va a pasar el año que viene, pero sí sabemos lo que ya nos han anunciado. ¿Qué es lo que nos han anunciado? Más subidas de impuestos, más subida de costes de cotizaciones sociales, que son otra forma de impuestos, es decir, vamos a lastrar todavía más a los ciudadanos y a las empresas con mayores costes salariales. Es decir, que el gobierno va a quitarle a usted todavía más dinero del que le quita, como si a usted le sobrara y no le hiciera falta para hacer frente a un ritmo de vida, a un coste de la vida que es cada vez más elevado. Porque este es otro de los asuntos que vamos a tener, otro de los desafíos que vamos a tener en 2025. ¿Qué va a pasar con la inflación, con los precios? La tendencia a final de año está siendo a la alza y ya hemos hablado con más de un experto que nos ha advertido de que los agregados monetarios que están detrás de la inflación no se han corregido en ese año de subidas de tipos de interés. Con lo cual, quizá tengamos que esperar esos famosos llamados efectos de segunda ronda, o llámenlo como ustedes quieran, pero un repunte de la inflación el año que viene que puede truncar el camino de bajadas de tipos de interés que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo durante 2024 y dice que lo va a prolongar en 2025, aunque sin ninguna prisa por fijar la próxima bajada de tipos de interés. Claro, si la inflación empieza a subir va a ser muy difícil de justificar una nueva bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. ¿Qué pasa con los fondos europeos? ¿Cuánto han llegado? ¿Dónde han llegado? ¿Están haciendo efecto? ¿No lo están haciendo? ¿Qué piensan hacer en 2025? También hablaremos de esto con nuestros expertos en el día de hoy, pero tenemos más asuntos encima de la mesa. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica? ¿Vamos a seguir incumpliendo los laudos internacionales que tenemos perdidos por las políticas de las energías renovables en España? Si es así, vamos a seguir superando a Venezuela como país incumplidor de sus obligaciones con la ley y con empresas y países extranjeros. ¿Van a seguir embargándonos los bienes fuera? ¿Vamos a seguir incumpliendo la seguridad jurídica en España, también en el mercado de la vivienda, no atendiendo a los derechos de propiedad que deberían ampararnos a todos los propietarios de inmuebles en nuestro país? Pues parece que tampoco va por ahí la agenda del gobierno. En definitiva, vamos a ver cuáles son los retos que tenemos, cuál es la postura del gobierno, qué es lo que va a hacer un gobierno que además a todas luces parece que va a tener que continuar gobernando sin tener aprobados unos presupuestos generales del Estado. Bueno, vamos a hablar de todo eso y más. Hoy no vamos a hacer una mirada tanto al extranjero para ver qué pasa en Estados Unidos con Donald Trump o qué pasa en Argentina con Milei. Nos vamos a centrar sobre todo en los retos que tenemos en nuestro país. Vamos a ver hacia dónde vamos.
Vamos a ver qué nos puede esperar en 2025. Si España va a seguir yendo como un cohete, como dice el presidente del gobierno, o si por el contrario lo que sucede es que seguimos precarizando el mercado laboral, continuamos con una inversión en caída libre, continuamos con una productividad desplomada y continuamos expulsando inversiones de nuestro país. No todo son sombras en el horizonte. Resulta que dentro de España hay una comunidad, que es la Comunidad de Madrid, que lo que ha anunciado es todo lo que yo les decía que me gustaría contarles que anunciaban, que es bajadas de impuestos y menos burocracia. También vamos a ver ese modelo de Madrid frente al del modelo de Pedro Sánchez para el resto de España. De todo esto les voy a hablar a continuación, lo vamos a hacer con los mejores expertos, no se vayan, porque lo primero, como casi siempre, es darle un repaso a la portada de Libre Mercado. Bueno, y si abrimos la portada de Libre Mercado en este momento, encontramos informaciones importantes de alcance en un día en el que podríamos pensar que la información económica está un poquito más apaciguada. Bueno, pues no. Atención, el gobierno da un paso más en su agenda intervencionista sobre la inteligencia artificial y en 2025 va a comenzar a expedir multas. Es una pieza que firma nuestro compañero Rubén Folguera, a quien vamos a escuchar en unos minutos, y que nos cuenta que pese a las buenas intenciones que expresa el gobierno, no podemos ignorar que podría llegar a ser un instrumento mucho más potente de intervención. ¿A qué se refiere Rubén en este resumen de su información de hoy? Bueno, pues al desarrollo de todo lo que tiene que ver con la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, AESIA, que ya está conformada, que ya está en vigor. Sí, de hecho pueden ustedes encontrar la página web de esta agencia, pero lo que está buscando es precisamente regular el uso de la inteligencia artificial y, por supuesto, tiene ya preparado el mecanismo sancionador. Tenemos también los 10 regalos de Navidad de Milei para coronar un año triunfal, un texto de Diego Sánchez de la Cruz recordando los 10, en este caso, grandes avances que ha conseguido Argentina bajo el gobierno de Javier Milei para salir de esa situación de pobreza extrema que vivía el país argentino. Pero tenemos más cosas. El coche eléctrico, ¿qué pasa con el coche eléctrico?, se pregunta Manuel Fernández Ordóñez en la portada de Libre Mercado. ¿Y el coche eléctrico qué? No es que no estemos descarbonizando el transporte, dice Manuel Fernández Ordóñez, es que estamos lejísimos de empezar siquiera a hacerlos. En este interesantísimo artículo analiza no solo las cifras de ventas, de cómo está el mercado del automóvil, cuáles son los coches más vendidos, qué es lo que está pasando con el mercado del automóvil eléctrico, con las ayudas que ha puesto en marcha el gobierno y que no deja de ser una competencia desleal, si ustedes me lo permiten, con otro tipo de vehículos, pero que no terminan de carburar, que no terminan de despegar. Y esto hace que vayamos con muchísimo retraso a esos objetivos ambiciosísimos que tenía puesta en marcha la Agenda 2030 en su capítulo español para tener electrificado el parque móvil en apenas unos años. No vamos al ritmo necesario para conseguirlo y a todas luces no lo conseguiremos. Quizá por fortuna, porque las infraestructuras en España, a mi modo de ver, si me lo permiten, todavía no están preparadas para un incremento del parque móvil del calibre que busca el gobierno. En cualquiera de los casos, imperdible esta columna de The Good Mafo de nuestro amigo Manuel Fernández Ordóñez, el Mafo bueno, como nosotros nos gusta llamarle. Y dos asuntos más también interesantes. Ojo a esta noticia que es divertidísima. Trump, a la conquista de Groenlandia, podría tener en mente comprar la isla a Dinamarca, aunque ya el primer ministro de la isla ha dicho que de allí, de eso nada, que no piensan venderle la isla a Estados Unidos. Y los 5 ricos de Forbes que más dinero pierden en 2024. Un curioso enfoque que tenemos en Libre Mercado de esta lista de millonarios, que normalmente lo que vemos es cómo han incrementado su patrimonio. Bueno, pues dentro de esta lista de millonarios vemos cuáles son los que más han perdido y por qué se ha producido esa pérdida. En muchas ocasiones de miles de millones de euros respecto a su posición del año anterior. Bueno, pues hasta aquí la información que destacamos hoy en Libre Mercado. Nos vamos ya al tema del día con Rubén Folguera y nuestro analista de cabecera. Me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Enhorabuena por esa pieza, la verdad que extraordinaria y que abre ahora mismo nuestro periódico Libre Mercado,
con ese paso más en su agenda intervencionista, queriendo poner puertas al campo ahora con la IA. No pierde la oportunidad este gobierno en recaudar, ¿no? Efectivamente, es lo único que piensa, prácticamente. No pierde comba para recaudar el presidente del gobierno, este gobierno que tenemos. Vamos a repasar todos los grandes retos que tenemos para el año que viene, sobre todo de lo que conocemos que va a suceder. De lo que conocemos que va a suceder, vamos a empezar por el primero de los capítulos, que es uno de los que más nos preocupa en este programa, que además se llama Con ánimo de lucro, porque no hay nada más opuesto al ánimo de lucro, no hay nada que ponga en riesgo más el lucro de las personas y de las empresas que los impuestos del gobierno. ¿Qué tenemos en materia impositiva, Rubén? Pues en un año, 2024, en el que hasta noviembre se han alcanzado los 273.000 millones de euros recaudados en concepto de impuestos, lo cual supone un 8% más que en este periodo del año anterior, y en el cual además se han aprobado, por un lado, el impuesto sobre la banca de casi el 7% y luego la prórroga de las energéticas, que es cierto que tendrá que convalidar el gobierno ahora en enero y que lo va a tener muy complicado por la falta de apoyos. Y hay que añadir también el impuesto del tipo mínimo global del 15% a las multinacionales. Pues tenemos que el gobierno va a seguir subiendo impuestos. Quizá el más importante que haya que destacar es el de las rentas del capital, que va a subir del 28 al 30% para aquellas superiores a 300.000 euros. Pero también va a afectar a la gente de a pie, digamos, a la vida cotidiana de todos nosotros, porque se vienen impuestos nuevos sobre la vivienda. En este sentido, lo que va a ocurrir es que se van a eliminar ciertas deducciones fiscales que se aplicaban sobre las reformas de los inmuebles. También a la recogida de basuras y los servicios por lo mismo, al tabaco y los cigarrillos electrónicos, a la electricidad. Van a terminar, digamos, el llamado escudo social por el cual se aplicaron rebajas sobre los alimentos. Pues bueno, aquí se va a aplicar una subida de impuestos porque se va a eliminar esa rebaja del IVA a los alimentos básicos. Y con todo también, pues se van a aplicar una serie de subidas de impuestos que al final lo que va a hacer, como bien decías, es afectar al ánimo de lucro y, más que al ánimo de lucro, a la riqueza de las familias y la capacidad de compra y el poder adquisitivo que las mismas tienen, ¿no? Porque al final van a tener que dedicar más dinero a pagar al Estado. ¿Qué te parece si cada uno de estos retos los vamos comentando con nuestro analista Perfecto. de cabecera en el día de hoy, que no es otro que Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market? Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Lorenzo. Feliz Navidad. Gracias por atendernos en un día como hoy. Arrancaba yo el programa, Lorenzo, diciendo que aunque estemos en estos días festivos no tenemos buenas noticias para nuestros oyentes de cara al año que viene, y acaba de darnos una mala noticia Rubén Folguera con todos los impuestos que están encima de la mesa para entrar en vigor el próximo año, en 2025. Después de 81 subidas de impuestos desde que Sánchez llegó al poder, Lorenzo, ¿qué efectos puede tener estos anuncios, ¿no? Baterías de subidas de impuestos, no hemos comentado, pero por supuesto también incremento en cotizaciones sociales para el año que viene, un mordisco de 5.800 millones, nada más y nada menos, que me hace gracia. Dice, no, 4.800 lo harán las empresas, el resto las personas. Y si no contratan a alguien, no tendrían por qué asumir esa... O sea, quiere decir que todos salen del mismo lado. Bueno, yo creo que España se está convirtiendo en los últimos 6 años en un verdadero infierno fiscal. Es decir, nunca fuimos un paraíso, pero se está convirtiendo en un infierno fiscal para las familias, para las empresas, para los inversores, es decir, para todos aquellos que con su esfuerzo y su talento están dispuestos a crear riqueza. 82 subidas de impuestos exactamente en 6 años no tiene precedentes en ningún país, no ya de la Unión Europea, que tiene una fiscalidad tradicionalmente más alta que otros países desarrollados, sino en todos los países de la OCDE. Esto es la consecuencia fundamental del socialismo, es decir, la idea de una expansión cada vez mayor del Estado y de un aumento de la presión fiscal para financiar un gasto absolutamente desproporcionado. ¿Quién paga eso? Pues lo pagan obviamente los ciudadanos, su renta disponible disminuye, los impuestos sobre la renta del capital desincentivan el ahorro, las empresas que tienen los tipos impositivos efectivos más altos de toda la UE española se las sigue castigando, y ahora el aumento sobre las
sobre las rentas del capital, como todo el mundo sabe, es muy sensible a los movimientos en tipos, pues van a producir obviamente una salida de capitales de este país. ¿Eso en qué se traduce? En que se acumula menos capital, por lo tanto la capacidad de invertir es menor. Lorenzo, y también... Lorenzo, perdona que Sí. te corte. Estamos teniendo un poquito de problema de comunicación, no se te oye bien. Vamos a volver a llamarte mientras vamos a ir comentando el siguiente punto que te comentaré a ti debidamente para que lo escuches. Pero vamos a colgar y vamos a volver a llamar a ver si podemos cogerte con mejor cobertura. Rubén estaba comentándonos precisamente cómo, Lorenzo, cómo 82 subidas de impuestos en 6 años es algo que no se ha visto hasta la fecha y cómo algunas de esos impuestos, hablaba precisamente del de las rentas del capital, muy sensibles, por supuesto, a los tipos de interés y no solo eso, sino a el establecimiento en España de determinadas fortunas que sería positivo por cuanto permite aumentar el dinamismo y la actividad en nuestro país. No, aquí lo que estamos haciendo es expulsarlo. Y hablábamos también de las cotizaciones sociales. Sí, que de hecho la última encuesta del INE referente a los costes laborales nos dice que el elemento del coste laboral que más crece es precisamente la cotización social. En concreto, en la contabilidad que lleva lo mete dentro de otros costes que aumentaron en el tercer trimestre del año un 5,2% y en concreto las cotizaciones aumentaron un 4,5%, por encima de la subida incluso de costes salariales y de costes laborales totales, que estaba en torno al 4,4% y al 4,2%, si no recuerdo mal. A ver si ahora sí tenemos una mejor comunicación con Lorenzo. Lorenzo. Sí, ¿me oís ahora bien? Ahora alto y claro, perfectamente. Estabas comentándonos lo negativo que era para un país como España el hecho de que se quiera gravar todavía más las rentas del capital a partir de 300.000 euros por la sensibilidad que esto tiene también respecto a los tipos de interés y el interés que tenemos de que vengan tipos con mucho dinero a España a cotizar, ¿no? Por supuesto, y estamos viendo claramente cómo la retracción creciente de la inversión extranjera en este país, que está en niveles precarios, y por lo tanto medidas de este tipo unidas a la estabilidad política, inseguridad jurídica y regulatoria y demás son letales para la inversión extranjera. Yo creo que estamos avanzando clarísimamente por una línea que es la gloria del Estado sobre la miseria de los ciudadanos, ¿no? Que es exactamente en donde estamos cada vez más. La presión fiscal, la carga tributaria soportada por los inversores, por las empresas, por las clases medias españolas, son absolutamente inaceptables y lesivas para el crecimiento de la economía. Y eso es exactamente así. Y en algunos impuestos, como en el IRPF, en el tipo medio, estamos claramente por encima en la parte descendente de la curva de Laffer, es decir, se ingresa menos. Con un tipo de impositivo medio estaríamos ingresando aproximadamente inferior a más de 1.000 millones de euros por IRPF, y eso no sucede. Es decir, este gobierno practica una política fiscal y presupuestaria irresponsable que se traduce en un empobrecimiento del país a medio y largo plazo y a corto de las clases medias españolas. Desde luego. Hablabas ahora mismo de que esta situación junto a la inseguridad jurídica que tenemos, una inseguridad jurídica cada vez más manifiesta. Hemos pasado a Venezuela y es uno de los retos importantes. Rubén, danos 4 claves para el año que viene. Pues por un lado está la cuestión de los laudos a las renovables, que como ha publicado en distintas ocasiones Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, el coste que supone para la economía española asciende ya por encima de los 11.000 millones, entre, digamos, obligaciones pendientes de pago y costes derivados de las mismas. Y luego, en materia de vivienda, tenemos que el gobierno de Sánchez, además de subir los impuestos, se ha dedicado a elaborar distintos tipos de regulación y de legislación que lo único que hace es intervenir más el mercado y, como bien hemos comentado en muchas ocasiones aquí, reducir la oferta y aumentar el precio. Ha sido el resultado de la política en materia de vivienda de este gobierno. Bueno, una acción de gobierno, Lorenzo, en materia de vivienda que, hablando de inseguridad jurídica, lo que se ha dedicado fundamentalmente es a prácticamente hurtarle a los ciudadanos su derecho a la propiedad, ¿no? Por supuesto, la legislación de vivienda que ha impulsado este gobierno
es una legislación muy parecida, aunque parezca escandaloso, pero es estrictamente cierto, a la de la ANEP en la época leninista. Es decir, cuando tenemos un vaciamiento absoluto del derecho de propiedad en un país en el que el 77% más o menos de los ciudadanos son propietarios de su casa. Y en este escenario el derecho de propiedad no existe, la vivienda en España es la que soporta mayor carga tributaria de todos los países desarrollados, y no solo eso, sino que la legislación desarma absolutamente a los propietarios y además no les protege en caso de ocupación, sino protege a quienes violan la ley. En ese escenario, pues como es natural y lógico, se produce una restricción de la oferta. Y esa restricción de la oferta de viviendas lo que hace es encarecerlas y hacerlas inaccesibles para aquellos cuyas necesidades son mayores, las famosas clases más desfavorecidas y vulnerables, a los cuales la legislación del gobierno y la política de vivienda del gobierno impide acceder a la vivienda. Esa es la realidad. Las consecuencias no queridas o no deseadas de una intervención masiva del Estado en el mercado inmobiliario. Lorenzo, y hablábamos también de la propia inseguridad jurídica y de la imagen que está dando España fuera de nuestras fronteras como un país poco confiable, ¿no? Es que en esa disciplina de la seguridad jurídica hay países como Venezuela, que cualquiera lo diría, está mejor que nosotros ya, ¿eh? Vamos a ver, el proceso de inseguridad es paralelo a dos fenómenos claros, que es el deterioro de las instituciones de la democracia liberal y, en segundo lugar, el intervencionismo discrecional y masivo del gobierno en función de una completa arbitrariedad. En efecto, España en estos momentos es el país con mayor inseguridad jurídica y regulatoria de todos los países desarrollados y, como muy bien apuntabas, estamos en unos niveles venezolanos. Solo pensar lo que sería el escenario institucional, el marco de seguridad jurídica y regulatoria, la garantía de los derechos de propiedad, si España no estuviese en la Unión Europea, es para echarse a temblar. Aquí se está haciendo un experimento mix del peor peronismo y del movimiento bolivariano. Y eso es exactamente lo que representa y significa este gobierno. Es un gobierno anticapitalista, antimercado y, por lo tanto, antibienestar de los ciudadanos, como se está demostrando a lo largo del tiempo. Cada vez hay más pobres en este país. Pero tenemos más asuntos, tenemos más retos, Lorenzo, para el próximo año. Uno de esos retos es si el gobierno va a tener que desarrollar su próximo año de legislatura con o sin presupuestos. Rubén. Sí, porque en el 7º año ya de gobierno lo que se plantea es que seguramente tendrá que prorrogar los de 2023, porque este año, 24, hemos tenido prorrogados los del 23 y no era la primera vez que teníamos prorrogados unos presupuestos con este gobierno, porque en 2019 estuvieron prorrogados los del 18, que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy por última vez, y luego en 2020 se volvieron a prorrogar esos mismos de 2018. Por tanto, en 7 años de gobierno solo ha habido 3 veces en las que el gobierno de Sánchez ha podido aprobar presupuestos. ¿Qué implica esto? Esto a lo mejor no es tan mala noticia, ¿no, Lorenzo? Será mala por un lado, pero buena quizá por otro. Bueno, es malísima desde el punto de vista de que lo que muestra claramente es la incapacidad del gobierno de diseñar y aplicar una política presupuestaria y económica mínimamente consistente. Y es bueno porque le evita que pueda hacer más barbaridades. Desde ese punto de vista, la prórroga presupuestaria, por definición, aunque intentarán hacer trampas como es habitual, es restrictiva. En ese sentido, facilitaría, entre comillas, el acercamiento a el cumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea. Bien, el presupuesto yo creo que no va a salir y es fruto además de una contradicción inevitable, que es que llega un momento en que los intereses y, entre comillas, y el modelo de sociedad de los socios del gobierno
son distintos. Es decir, llega un momento en que Junts y el PNV no pueden aprobar medidas que atentan directamente contra la base social que les vota. Entonces, esa inconsistencia y esa incompatibilidad entre los posicionamientos de los socios va a ser muy difícil que este gobierno pueda sacar adelante, como apuntabais antes, un paquete de medidas fiscales mucho más agresivo y medidas de intervención en la economía como las que ha hecho hasta ahora. Esa es la buena noticia. La mala, que obviamente no se hace lo que se tiene que hacer con la política económica para que este país emprenda la senda de un crecimiento estable y sostenido. Y eso no se va a producir bajo ningún concepto mientras este gobierno esté en el poder. Para terminar, Lorenzo, justo estos días, aparte de escuchar al presidente del gobierno, a Su Majestad el Rey, hemos podido escuchar a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y es llamativo que si para el gobierno de España hemos tenido que contar que para este próximo año vamos a tener numerosas subidas de impuestos, vamos a seguir teniendo intervención en el gobierno, en el mercado de la vivienda, vamos a seguir teniendo esos problemas de seguridad jurídica. En la Comunidad de Madrid nos hablan de bajadas de impuestos, de seguir eliminando burocracia, de seguir dinamizando el mercado, y al final las cifras avalan. Es muy curiosa este enfrentamiento entre estos dos modelos, ¿no crees, Lorenzo? Son dos modelos absolutamente contrastables en la práctica, y como apuntas muy bien. El modelo socioeconómico y de política económica de Ayuso en la Comunidad de Madrid es exactamente promercado: bajada de impuestos, garantía de los derechos de propiedad, eliminar trabas a la actividad económica, y eso obviamente ha convertido a Madrid y la está convirtiendo a Madrid y su comunidad en una metrópoli mundial, con un dinamismo absolutamente increíble e inédito en estos momentos en todas las capitales europeas. Y enfrente tienes, si hiciéramos una caricatura, Berlín Este, ¿no? Berlín Occidente, Berlín Este, en el que es el resto, que es lo que representa el gobierno, que es precisamente el modelo contrario. Y eso se traduce en tasas de paro más altas, niveles de pobreza más altos, menos dinamismo económico, etcétera, que es lo que representa el socialismo. Ayuso y el gobierno central son el máximo contraste posible en España en estos momentos entre lo que podríamos decir claramente socialismo y libertad. Y de hecho el modelo desregulatorio o de desregulación de Ayuso sirve como modelo para Milei y Trump, que van a poner en marcha oficinas muy similares a la que ya existe en Madrid y que implementó en concreto Fernández Laschetti, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo creo que esa fue una medida muy, muy, muy inteligente y que está teniendo y va a tener un recorrido muy, muy, muy atractivo y muy interesante. Ahora bien, yo creo, y es una cuestión que hay que introducir en el debate, que es: Ayuso, en efecto, y la política económica del Gobierno de Madrid es correcta, pero debía ser algo más ambiciosa. ¿En qué sentido? Yo creo que el Gobierno de Madrid tenía que recuperar, de alguna manera, iniciativas de privatización de servicios públicos. Tenemos un aparato de ese tipo e introducir reformas que son también muy claras y en una comunidad como Madrid que se prestan enormemente a esas iniciativas, como por ejemplo el cheque escolar. Yo creo que la privatización de un sector público en la Comunidad de Madrid, que podría estar perfectamente gestionado en gran parte por el sector privado de manera más eficiente y a menor coste, sería una magnífica iniciativa. Y el resto está bien, pero hay que seguir avanzando. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market, amigo de Con Ánimo de Lucro, muchísimas gracias por estar con nosotros un día como hoy, analizando esos retos que tenemos por delante en el próximo año. Lamentablemente no tenemos buenas noticias, ¿verdad?, que contarle a nuestros oyentes, pero lo que sí que es bueno, Lorenzo, es que aquí vamos a estar el año que viene siguiendo, analizando todo esto y denunciando cada vez que nos van a meter de nuevo la mano en los bolsillos. Por supuesto. Feliz año a todos. Muy bien, un Lorenzo. Feliz año nuevo también para ti. Gracias.
Y seguimos con más retos para el próximo año. En esta ocasión, uno de los que también, tenemos que decir, es uno de los favoritos del gobierno, porque siempre que tiene ocasión acude a ellos, como esa gran victoria que considera que se anotó en época del COVID, que son los famosos fondos europeos. Rubén Folguera, ¿cómo está este asunto y qué espera el año que viene el gobierno de estos fondos? Pues España solo ha ejecutado alrededor del 30% de los fondos que ha recibido, pues muy por debajo de otros como Italia, que ha ejecutado en torno al 60%, y Francia en torno al 76%. Y hace 6 días supimos que España había solicitado a Bruselas un quinto desembolso adicional de 25.000 millones de euros en este caso, pero también sabemos que Europa no se está fiando mucho de Sánchez y le ha exigido por carta crear la comisión que controle las ayudas comunitarias. Y no sabemos dónde va el dinero, seguimos sin saber dónde va el dinero. Pero ¿sabes quién es el que mejor se conoce este asunto? Se llama Santiago Sánchez, es profesor de Economía y analista a cabecera de Con Ánimo de Lucro. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Feliz Navidad para todos. Igualmente, pues, señor. Efectivamente. Analizando fondos europeos, que se nos acaba el tiempo, porque en agosto de 2026 finalizará el programa y tenemos muchas cosas por hacer todavía. Bueno, muchas cosas. A mí lo que me gustaría saber, ¿qué se está consiguiendo con estos fondos? ¿Cuántas empresas han creado? ¿Cuántas empresas han salvado? ¿Cuánto empleo está funcionando? Y si todo esto es productivo, porque con estas cosas al final, Santiago, uno tiene la tentación siempre de volver a recordar qué fue el plan E, ¿no? Rotondas en sitios donde no hacían falta, polideportivos en pueblos donde no había población joven que los fuera a utilizar, carreteras y caminos allá donde no era necesario, mucho cartel de plan E, pero poca chicha y poco gasto productivo. En este caso, haznos un poco el croquis, el esquema, Santiago, de dónde estamos y hacia dónde nos quieren llevar en el próximo año. Bueno, ¿dónde están? Tenemos de nuevo problemas de comunicación. Vamos a volver a llamar a Santiago para que podamos tener este mapa bien trazado. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación. No sé si es por los días en los que estamos, que está todo el mundo llamando a sus seres queridos o a sus amiguetes para salir a tomarse un vermú hasta ahora, si es que tienen la suerte de estar de vacaciones. Y si están de vacaciones, como si no lo están, ustedes sintonicen ahí Con Ánimo de Lucro. Yo les recuerdo, el 105.7 del su FM si nos escucha desde Madrid, streaming en YouTube, streaming en radio y, por supuesto, podcast y vídeo en YouTube a posteriori. Por todos sitios, no tienen ustedes excusa. Yo sé que cada vez son más los que nos oyen, pero, oye, no está de más recordarlo. No sé si tenemos ya posibilidad de hablar con Santiago. Santiago, a ver si ahora te escuchamos mejor. A ver, ahora nada, sí. Os estaba anticipando que que lo que España ha recibido es el 12% del PIB, son 163.000 millones de euros, una aportación enorme, histórica, como una oportunidad como la que nunca hemos tenido. Y como muy bien anticipabas, cuando uno analiza dónde debería haber impactado y cómo no se está produciendo ese impacto, pues te das cuenta que efectivamente no están traccionando ni están arrastrando ni a tejido industrial, ni a las cadenas de valor, ni están logrando aquello para lo que están diseñados, que era transformar nuestro tejido productivo, hacerlo mucho más competitivo y que permitiera incrementar el crecimiento potencial de la economía española. En términos de productividad, lo que estamos haciendo es incrementar la brecha que nos separa de la Unión Europea y las empresas españolas de sus homólogas europeas en términos de productividad. La inversión, que era hacia donde debería haber traccionado estos fondos, sigue por debajo de los niveles prepandemia, estamos aproximadamente un 0,5% por debajo. Si hablamos de maquinaria y bienes de equipo, que es el otro dato relevante para ver si realmente están llegando a donde tenían que llegar, seguimos 4 puntos por debajo de los niveles prepandemia, y donde está realmente o donde se está absorbiendo estos fondos es en el sector público y se ve también en el gasto público. Apenas el 18% de las empresas españolas han recibido fondos y en su mayoría son kits digitales. Y luego pues tenemos un gobierno que es poco transparente, que a la hora de evaluar los balances y el impacto pues no facilita en absoluto el análisis. ¿Por qué digo esto? El ministro Cuerpo presentó la plataforma LISA hace unos años, hace un año aproximadamente, pero la plataforma LISA, reconocido por el propio ministerio por escrito, en preguntas que en este caso pues he efectuado yo mismo por el portal de transparencia, lo que te termina reconociendo es que bueno, que no se puede determinar
considerar una fuente de información oficial sorprendente para algo que está utilizando recurrentemente el ministro, y de lo que se trata son estimaciones, es decir, que ni siquiera el gobierno nos está dando los datos reales que sí que tiene a través de la plataforma COFI, que sí que es la herramienta de auditoría y control y que es a partir de la cual reporta información a la Unión Europea. Aún así, y haciendo, Luis, un ejercicio de generosidad con este gobierno y tomando por buenos sus datos, ellos hablan de adjudicaciones, es decir, de concesiones, no de desembolsos, y en este caso estaríamos hablando a día de hoy de unos 44.000 millones, un 27% del total que España debe de gestionar. Y queda solo 1 año y 8 meses para que termine el programa. AIREF, que es la otra fuente que nos proporciona información, es más restrictiva a la hora de evaluar los resultados, habla de 38.000 millones aproximadamente, y la Comisión Europea, que también periódicamente ofrece información, tendrá que reportarnos ahora en primavera el estado actualizado hasta 2024, pero lo que sí sabemos es de la información que ha trasladado la propia Comisión del 21, del 22 y del 23, son unos 20.000 millones de euros. Es decir, en cualquier caso, estamos muy lejos de las cifras que deberíamos de manejar para que de verdad los fondos lleguen donde tienen que llegar, y la urgencia y la detección del año 2024 lo que nos muestra es que además el cuello de botella de gestión de estos fondos se ha agravado enormemente. Cuando uno también acude a la otra fuente que nos queda para poder obtener información, insisto, en este proceso tan poco transparente que tiene este gobierno, que es la intervención general del Estado, pues comparando ejercicios 2021, 2022 y 2023 y este reciente 2024 hasta datos de octubre, lo que se comprueba es un estrangulamiento, un cuello de botella, y que cada vez los fondos se movilizan con mayor lentitud. Con lo cual, pues el análisis es preocupante, cuando además hay ministerios que son los que deberían de tirar de todo este proceso de inversión, que estamos hablando de transición ecológica, este año con los fondos presupuestados para este año en torno al 6%, industria con lo importante que es para gestionar los PERTES que dependen de este ministerio, el PERTE-BEC, el PERTE agroalimentario, el PERTE descarbonización, hasta incluso el PERTE chip, también está en un estado de ejecución sobre lo presupuestado de este año del 6%, es decir, muy lejos de las cifras que deberíamos estar manejando para que los fondos ya no ni siquiera haciendo un ejercicio de generosidad y pensando que se están empleando bien, y no para algunas cosas como postes para hacer selfies, como hemos visto en algunos casos, pero es que ni siquiera son capaces de ejecutarlos y de que vayan a un ritmo mínimamente ordenado y coherente para la programación que tenían estos fondos. Cuando se propuso el programa de ayudas a través de estos fondos, una de las cosas que se insistió muchísimo, Santiago, es en que los países tenían que ser muy disciplinados, tendrían que ir cumpliendo una serie de hitos, así se les llamaba, a la hora de ir aplicando o ir ejecutando, mejor dicho, esos fondos que llegaban de Bruselas. Pues dinamización de determinados sectores, un nivel determinado de ejecución, una transparencia evidente respecto al destino que van tomando los fondos. Sin embargo, y aquí corrígeme si me equivoco, porque esto si alguien lo sabe eres tú, la sensación que se tiene desde fuera, al menos desde los periódicos, desde los periodistas o incluso los ciudadanos de a pie, es que de esos hitos no parece que podamos presumir de que los estemos cumpliendo de una manera, ortodoxa. ¿Qué hay de esos hitos o qué hay de la aparente flexibilidad que tiene Europa a la hora de observar los que cumple o no cumple España? Europa ha sido muy laxa a la hora de interpretar primero el cumplimiento de algunos de los hitos a los que nos hayamos comprometido. He mencionado la plataforma COFI. Bueno, Europa nos la ha valido antes de estar operativa, por ejemplo. Ha sido laxa a la hora también de dar por buenos determinadas cuestiones que tienen que ver con la parte impositiva. Veremos lo que va a ocurrir ahora cuando se analice el quinto pago. Pero hay un hecho que demuestra un error a la hora de diseñar el plan y de incumplir los hitos a los que se había comprometido España. Y es que ha habido que modificar el plan 3 veces en un año. Ocurrió cuando se presentó la adenda en octubre del 23, fue la primera modificación. Se modificaron 52 hitos, entre otras cosas por cuellos de botella administrativos, por problemas de falta de demanda, porque las inversiones estaban mal diseñadas desde la moqueta de unos ministerios muy alejados de la realidad de las empresas de este país. Esa fue la primera modificación. La segunda, cuando se solicitó el cuarto pago, va a ser ahora un año. Hubo que hacer una negociación
y se volvieron a modificar en torno a 15 hitos aproximadamente, porque éramos incapaces de cumplir parte de los del cuarto pago y partes de los que vendrían para lograr el quinto desembolso y el sexto desembolso. Tercera modificación, que es la que se ha producido ahora, es decir, en menos de un año 3 veces ha habido que cambiar el plan, lo que ha planteado el gobierno y en el proceso en el que está es el de cambio de 30 hitos adicionales. Es decir, hemos puesto patas arriba el plan por la propia incapacidad, uno, al diseñarlo, y dos, a la hora de gestionarlo y poder cumplir los hitos. Y así es muy difícil. No hay prueba más palpable que esta para demostrar los errores del gobierno. Me parece muy bien que ahora presumamos de que pedimos el quinto pago con un año de retraso. Teníamos que haberlo recibido ya, teníamos que estar pidiendo el sexto, es decir, acumulamos un año de retraso y que el gobierno venda que nos anticipa una serie de hitos. Bueno, son los hitos que han ido modificando porque no eran incapaces de cumplirlo. Y ampliamos los fondos y recibimos los dos primeros bloques de préstamos, uno, porque no nos da tiempo para gestionarlos, y dos, porque ya se ha cuidado mucho el gobierno de que los hitos derivados o los hitos que abrirían la puerta a recibir el bloque de préstamos eran tan sencillos como suscribir el acuerdo con el ICO para poder gestionar algunos de los fondos que van a movilizar estos préstamos. Es decir, el gobierno fue lo suficientemente hábil para que fueran meras trámites administrativos que habilitaran el obtener los fondos. Es decir, los titulares están muy bien, pero cuando uno rasca y profundiza en qué es lo que está haciendo el gobierno, lo que te das cuenta es que en un año prácticamente han puesto patas arriba el plan, han cambiado muchísimos hitos porque eran incapaces de cumplirlos. Santiago, te agradezco muchísimo que hayas querido estar con nosotros en medio de estos días festivos, aunque hoy no lo es. Feliz Navidad de nuevo y aprovecho para desearte lo mejor para 2025. Igualmente para todos, feliz Navidad, feliz año y esperemos que 2025 pues nos traiga muchas más noticias positivas en lo económico de las que nos ha dado el 2024. Desde luego que sí. En cualquiera de los casos, en 2025 un deseo, que hagamos un día un programa especial aquí con ánimo de lucro y contigo aquí sentado analizando profundamente para que todos entendamos toda la problemática que emana de estos fondos europeos. ¿Te parece? Será un placer, cuenta con ello. Venga, pues ya tenemos deberes para el año que viene. Un abrazo muy fuerte, Santiago. Un abrazo. Bueno, pues hemos echado un buen vistazo, Rubén, a los retos que tenemos por delante en materia económica en el año que viene. Lamentablemente sin muy buenas noticias más allá de lo que nos han prometido en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver también, habrá que ver si cumplen o no y si hacen más ambiciosa esa agenda liberal en la Comunidad de Madrid. 12:48 minutos de la mañana, 11:48, nos vamos ahora sí a abrir página de mercados. Y es que la página de mercados, Rubén, es otra de los aspectos fundamentales que tenemos Con Ánimo de Lucro que ir cumpliendo con pues el desarrollo de la información que se va produciendo y también el análisis. Y nos estamos acercando al final del año, estamos ya muy cerquita de terminar 2024. Hoy cotizaban los mercados después de 2 días de descanso, 11.486 puntos para el IBEX 35 que levanta un poquito la cabeza y está anotándose un 0,1%, muy poquito, prácticamente plano. Ha tenido unos días de caídas. Si uno observa la gráfica, llevamos ya unos días importantes de caídas en nuestro principal indicador. Vamos a ver si es capaz de remontar en los últimos días de cotización, lunes y martes de la semana que viene y antes de terminar el año, si hace algo de rally alcista. De momento, gran resultado en lo que va de año, un resultado importante, aproximadamente un 13% arriba en el cómputo total del año, que no es mal resultado para el IBEX 35, en cualquiera de los casos, 2 dígitos para un índice como el español es muy buen resultado, aunque hace muy poquitos días estábamos rozando esos 12.000 puntos y anotándonos un 20% en el cómputo del año. Pero yo quiero que analicemos más cosas, más allá de lo que haga nuestro principal indicador. Y tengo a uno de los mejores analistas posibles para hacer ese repaso en el día de hoy a los mercados. Gustavo Martínez, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien, Luis, un placer estar contigo y nada, aquí deseando que me hagas cualquier pregunta. Algún día me dirás, macho, deja de llamarme que tendré que descansar, pero tú no descansas ahí siempre cogiendo el teléfono. Te lo agradezco un montón, de verdad, Gustavo. Muchas gracias a ti, Luis. Para el que todavía no lo sepa, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y asesor financiero y uno de los analistas de cabecera para mercados y finanzas de este programa y de esta casa. Tenemos, Gustavo, ojo a lo que tenemos para el año 2025,
Primera pregunta que te hago, primer debate que abro, y tenemos 10 minutos por delante. S&P 500, 2025. ¿Veremos corrección? ¿Veremos caída en el S&P 500? ¿Veremos reversión a la media? ¿O crees que tiene gasolina para aguantar el año que viene? Bueno, correcciones vamos a ver. La cuestión es, si me preguntas cómo va a acabar el año que viene, pues No lo sabemos, no lo sabemos. Imagínate acertarlo, sería impresionante, ¿no? Sí. Pero bueno, yo lo que creo es que estadísticamente, vamos a ver, si es complicado hacer una cábala de ese tipo, porque ya sabes que la macro es impredecible, pero lo que hay que tirar es de las estadísticas, ¿no? Y siempre que el índice ha cotizado a estos niveles, me refiero a un price earning o a un PER, que lo que mide es la relación del precio con los beneficios que vienen recogidos en esos precios actuales, ¿no? Y eso es a 30 veces beneficios, o si cogemos el que está ajustado por el ciclo, el famoso KP de Shiller, 40 veces beneficios, o si quiere alguien rebatirme y me dice, bueno, pues es que las empresas es que están tomando los beneficios del año que viene. Vale, pues si cogemos el del Per Forward, 25 veces beneficios, pues resulta que siempre que ha sucedido esto, el Standard & Poor's 500, repito, siempre que ha sucedido esto, o sea, es una cuestión de estadística pura, el Standard & Poor's 500 lo ha hecho los 5 años siguientes mal o muy mal. Esto es lo que podemos ver en cuanto a la estadística se refiere, ¿no? Lógico, por otra parte, porque si tomamos el Standard & Poor's 500, creo que estamos ante el mayor ciclo alcista de la historia. Me refiero a que desde la última crisis o burbuja que se produjo, que fue las la crisis de crédito de la subprime en el año 2008, el Standard & Poor's 500 hizo un mínimo en el 2009, si no mal recuerdo, en los 600, y de este nivel si me acuerdo, 670 puntos. Y desde entonces ha multiplicado prácticamente por 10 en 15 años. Esto es una rentabilidad promedio anual entre el 15 y el 16% anual. Brutal, esto es una auténtica barbaridad. Fíjate que Warren Buffett es el mejor gestor de todos los tiempos, es decir, es el Messi o el Maradona de las inversiones, y se metió un 20%. Entonces, que un índice que no gestiona nadie se meta un 16% anual durante los últimos 15 años, lo que significa multiplicar más o menos tu capital por 10 y doblar cada 3 años, pues te da una idea de lo que el mundo ha hecho, ¿no? Y es que en el año 2008 nacen las famosas, un poco más tarde, para luchar contra la deflación, las famosas quantitative easing, o para que la gente lo entienda, medidas de estímulo del crédito, ¿no? Y claro, esto, tampoco tienes que ser un analista ni venir al programa de Luis Fer ni nada para darte cuenta de que esto al final pues tiene que tener un fin, ¿no? Y obviamente el fin cada vez está más cerca, ¿no? Y esto no es un mensaje pesimista, todo lo contrario, es un mensaje muy optimista, porque si los mercados corrigen un 50%, pues entonces tenemos muchas más oportunidades de comprar barato, pero es que se ha levantado una expectativa con las tecnológicas, impulsadas también por toda la masa monetaria que se ha impreso y la inteligencia artificial, que yo creo que empieza a ser peligroso, ¿no? Desde luego, vamos a verlo. Desde luego yo creo que va a ser una de las grandes incógnitas del próximo año, por esto que decías tú, ¿no? O sea, más allá de ver si acertamos o no acertamos, aquí insistimos siempre, no hay bola de cristal, y quien diga que la tenga miente. No sabemos qué va a pasar. Si es cierto que si atendemos a lo que ha hecho tradicionalmente el índice, es esperable esa caída. Los múltiplos a los que está cotizando el mercado americano y las compañías que en él operan, fundamentalmente las que tiran del índice, que son las tecnológicas, o sea, si el índice está multiplicando múltiplos de una manera brutal, ya no te digo los Nvidias, los Teslas y demás. Sí. Entonces, bueno, pues efectivamente, si creemos que los mercados siempre tienden a hacer una reversión a la media, pues lo lógico es pensar que antes o después se van a producir esas correcciones. El momento en el que se produzcan y el por qué se produzcan, bueno, pues eso habrá que analizarlo, pero sin duda yo creo que va a ser uno de los puntos de atención que vamos a tener el año que viene. Cuando dices reversión a la media, que la gente entienda que no es una cuestión de gravedad, sino que reversión a la media lo que significa es que la valoración se ajusta al precio, que es lo que realmente no está pasando ahora. Lo que hay ahora es una distancia entre cómo cotizan las compañías y lo que realmente justifica los fundamentales, o lo que se denomina el valor de la compañía, pues que están máximos históricos, y esa reversión a la media se debe de producir en el medio largo plazo, porque el mercado a largo plazo tiende a ser eficiente y tiende a ajustar esas valoraciones. Yo creo que estamos en el periodo de mayor desajuste de la historia, ¿no? En una década que no ha parado de subir, salvo por el tema del COVID, que no fue
que fue una tontería y fue una oportunidad de compra clara, pues el resto, pues yo creo que hay demasiado optimismo en el mercado, ¿no? Desde luego. Activos. Vamos a hablar de activos. 2025. ¿Cuáles crees que van a ser los activos más de moda? De nuevo, sin bola de cristal, simplemente análisis de cuál es la situación en la que estamos, porque yo creo que si alguien nos está escuchando, se está contestando en su cabeza, Bitcoin y oro. Sí, pero vamos, sin duda, Bitcoin y oro, yo no te hablo, tú me preguntas para mí, para el año 2025, porque eres buena persona, Luis, pero yo te diría que para el próximo, no para el próximo año, sino para los próximos 10 años, que es mucho más compleja. Si me llegas a preguntar cuál es el activo de la próxima década, pues uno debería ser prudente y decir, oye, Luis, ¿qué me estás preguntando, no? Pero es que ahora, en este escenario de deuda, es más claro que el agua, ¿no? Acaba de decir... Alemania está sopesando elevar el techo de deuda para poder salir de la crisis. Es decir, implícitamente lo que te están diciendo es que los países son incapaces de salir de la crisis si no es con más deuda. Y como lo que está dirigiendo los países en Europa es clarísimo, ¿no? Son miles y miles y miles de burócratas que están viviendo, que no quieren que el chiringuito se termine, pues lo más probable y la única solución que hay es aumentar esa deuda. Es decir, no hay ningún político que no quiera seguir chupando del bote, porque eso implicaría tomar decisiones que son responsables y por tanto antipopulares, es decir, hacerse la harakiri como hizo el señor Volcker en el año 1980. Y como eso no va a pasar, pues lo normal es que la gente o los inversores que sean inteligentes pues compren oro y Bitcoin, porque es la única manera de que tu riqueza se quede a salvo de las garras de los burócratas, ¿no? Y esa es la realidad. Bueno, pues veo que ahí no tienes tanta duda. Más asuntos de cara a, bueno, por cierto, voy a recordarles a nuestros oyentes que en la cuadrilla Tu Dinero, que es la comunidad de seguidores, de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, tenemos en la cuadrilla tudinero.com, tienes ahí un cursazo para aprender todo lo que hay que saber sobre oro, en este caso sobre oro, no sobre Bitcoin, sobre uno de esos activos que decimos que puede ser uno de los activos de la próxima década, que ya lo está siendo. Bueno, pues todo lo que hace falta saber en un pedazo de curso que te has marcado es extraordinario. Sí, además ahí se explica por qué, y se explica de una manera que puede entender absolutamente todo el mundo, sea cual sea el nivel. Se explica por qué ahora estamos en un gran momento para comprar oro al margen de que haya subido un 60%, porque lo fácil, Luis, es una vez que has adivinado la tesis del oro, como yo, sabes, que dije hace unos años, ¿no? Que el oro era, bueno, lo veía muy claro, y después de unos 60% te dice la gente, dice, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora vendes, te cuelga la medalla y ya has adivinado la tesis. No, yo digo todo lo contrario, yo digo que el oro va a seguir subiendo, que hay que seguir comprando, porque estamos en un momento en el cual la tesis solamente ha hecho más que, bueno, pues que darte los típicos indicios de que se va a cumplir a futuro. ¿Y por qué? Bueno, pues explico por qué en ese curso, que me ha llevado más de 10 horas, de charla dentro del curso y 250 diapositivas, explico por qué en esta parte del ciclo económico es una parte que nada más que ha hecho empezar, y por qué el oro se comporta de una manera muy noble y las consecuencias por las cuales va a subir, ¿no? Bueno, pues ahí queda esa recomendación hecha aprovechando la situación. Ahí nos hemos quedado sin tiempo, Gustavo. Yo te iba a preguntar por qué pasará en Europa, si seguirá estancada o no. Un sí o un no. ¿Seguirá estancada? Sí, sin duda. Sí, sin duda. Vale. Bueno, oye, vamos a tener que acostumbrarnos a esto, ¿eh? La bola de cristal de Gustavo. Y abrimos debates. Gustavo, un abrazo muy fuerte. Pasa feliz año, ¿eh? Feliz año. Bueno, pues con Gustavo Martínez llegamos al filo de la 1 del mediodía, 12 del mediodía en Canarias. Recuerden, 105.7 de su FM si nos escuchan de Madrid, streaming, YouTube, podcast y absolutamente todo para los demás. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, nos vamos a los servicios informativos de radio. Escuchamos todas las noticias que nos tienen que contar, nos actualizan qué es lo que está pasando y volvemos, regresamos con Nuria Richard y el avance de economía para quedarte sin amigos. Continuamos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos en la mejor compañía posible a esta hora y este día. Nuria Richard, compañera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Jefa de Cultura, Libertad Digital,
pues la que capitanea esos debates con Marco sobre libros, tu dinero nunca duerme soy yo, espérate. Oye, que también si un día faltas pues me pongo yo ahí a hablar de gestión. Pues mira, esto es hablarlo con Sabes Domingo que a mí y me gusta está... más gastar que ahorrar, pero bueno, Domingo está en ello, me estoy intentando convencer. Primero ahorrar, y una vez ahorrado ya puedes gastar lo que quieras. Bueno, Esa es la parte buena. sí Que una vez haces los deberes, cuando haces la obligación, luego la devoción sabe mejor, ¿no? Ya. Pues en este caso ya. hay que plantearse Yo es de que esa me tiro manera. directamente a los placeres y no puede ser. No, a los placeres y a economía para quedarte sin amigos. Eso sí. Que esta semana no nos íbamos a quedar sin el cebo de uno de los programas, tengo que decirlo y lo repetiré pocas veces, más exitosos de esta casa, podcast primero y programa ahora también de radio. Eso es, los domingos a las 12 de la noche. Ahí estamos Domingo en a las el 12 radio. de la noche en el radio y el sábado en todas las plataformas. En todas las plataformas de podcast y también en YouTube. También este fin de semana. Sí, también. Y el que viene también no nos vamos a tomar vacaciones. No vamos a tu hacer un dinero nunca descanso. duerme tampoco, ¿eh? Tu dinero nunca duerme. Es que nos lo domingo pasamos estamos bien con- trabajando. Esto es un lujo lo nuestro también, ¿eh? Que no nos Pues, oigan la mucho los verdad, jefes. No vamos a decir pero es que verdad. no. Es un lujazo el poder dirigirnos a todos ustedes cada día. Es un privilegio y bueno, nos lo pasamos muy bien. ¿Y con qué nos lo vas a hacer pasar bien este fin de semana? Pues en Navidad, Domingo y yo aprovechamos para hacer nuestros programas clásicos. La semana pasada fue el de las bombas, que ya presentamos aquí, las bombas navideñas. ¿Te acuerdas que nosotros apostábamos sobre todo por la bomba esa que hablaba de los persas y de cómo proponían que tomáramos decisiones sobre cualquier asunto borrachos y luego nos volviéramos a plantear el mismo asunto ya sobrios? Y si decidimos lo mismo sobrios que borrachos, entonces ya decidimos lo que sea, tomamos la decisión. Y es que es verdad que hay una crítica sobre que todo está muy estandarizado, que la élite inglesa, en este caso esto venía de un articulista inglés, pues la élite inglesa estudia en las mismas escuelas, con los mismos profesores, toma las decisiones siguiendo las mismas reglas establecidas y quizá falta esa improvisación. Al final, pues eso, te equivocas pensando que no has podido tomar otra decisión que es la que te han enseñado en tu escuela de Oxford. Y no, Claro. hay que tener un poquito más de libertad en esas mentes. Hombre, hay que tener libertad y convencimiento al final. Sí, Porque- y contacto con la realidad. Mira, a mí hubo un director, no diré cuál, de los que tuvimos en el pasado en Libertad Digital, que me pidió cuentas por una información y yo, bueno, Yo le conocí. es que creí que, y entonces me decía, el creí que y el pensé que son amigos del tonteque, así que no me... Y es verdad, o sea, el creí que podía haber tomado otra mejor decisión, es que si hubiera dicho no, ya pasó, tienes que apechugar es. con tus decisiones y sobre todo saber hacerlo. Lo que tienes que buscar si han venido problemas es soluciones a los nuevos problemas que han venido, pero no lamentarte por algo que no hiciste. Porque otra cita, en este caso creo que es de Hayek en Camino de Servidumbre, los ejercicios inútiles solo conducen a la melancolía. Eso es. Y lamentarte por una decisión que ya no puedes... La leche derramada, ¿no? Dice el refranero español. Efectivamente. Así es. Bueno, pues esta semana vamos con los vídeos del año. Y son declaraciones y vídeos que hemos encontrado en redes sociales, que vamos acumulando Domingo y yo a lo largo de todo el año y que luego resumimos en este programa en la que hacemos nuestros 4 bloques clásicos y en cada bloque metemos pues un asunto, un tema y 2 vídeos o 2 declaraciones. Uno de estos bloques no podía ser de otra forma, que la expresión de los periodistas va de vivienda. Tú recordarás lo que qué decía año. esta de las inquilinas rentistas, lo que decía en esa manifestación del sindicato de inquilinas. A ver. Porque hemos dicho que se acabó. A los rentistas se acabó que nos roben cada mes la mitad del sueldo. Se acabó que ellos cada vez sean más ricos y tengan cada vez más pisos y nosotros cada vez seamos más pobres. Nos hemos dado cuenta que somos nosotros quienes están manteniendo este sistema rentista y parasitario y estamos dispuestos a dejar de hacerlo. A los políticos también se acabó de aprobar medidas cosméticas y de tenernos rodando en una rueda de hámster constantemente. Tenemos 4 propuestas que se podrían aprobar el día de mañana y que son la solución real. Primero, bajar el alquiler un 50%. Segundo, contratos indefinidos. No puede ser que los inquilinos estemos angustiados cada vez que se nos acaba el contrato porque el casero puede decidir si le apetece o no le apetece renovarnos el contrato. 3, tenemos una gran parte del parque de vivienda desviado a usos no residenciales. Hay que recuperar todas esas viviendas desviadas al mercado turístico que están vacías o que son alquileres de temporada. Y en cuarto lugar,
Los pisos tienen que ser para vivir y por lo tanto hay que prohibir las compras especulativas. No puede ser que los inversores lleguen a nuestras ciudades y se adueñen de nuestros pisos y jueguen al Monopoly. Se acabó. Se acabó, decía Alcarazo, que por cierto luego al día siguiente la prensa le hizo una especie de traje diciendo de dónde venía, una chica que ha estudiado en los mismos colegios que las infantas de España. Quizás es rentista y no lo sabe. ¿Y qué estudió? Porque desde luego la cantidad de tonterías que ha soltado por la boca relativas al mercado de la vivienda... Sobre todo que, claro, lo que piensa este tipo de personas es que ellos pueden hacer lo que quieran con los dueños de las viviendas y que los dueños de la vivienda se van a dejar. Van a hacer postura estrella de mar. Sí, soy todo tuyo. Sí, Entonces haz conmigo lo que quieras. Que claro que es una ley del mercado. Si tú haces una cosa, el mercado también responde, ¿no? Pero además dice, no podemos dejar que vengan los fondos de inversión y nos quiten nuestras viviendas. O sea, para eso sí es tuya la vivienda, pero para pagar un alquiler no es tuya. Y luego además hay una cosa que a mí me saca de mis casillas, lo reconozco, el que nadie ponga encima de la mesa el verdadero problema. Y que todo se empezó a torcer en el momento en el que se empezaron a hacer esas cosas que están demandando, que es intervenir el mercado. No, hay que establecer precios máximos, hay que establecer una regla por la cual determinadas personas que tienen muchas casas no saquen demasiado beneficio. Empiezas a tocar todo y restringes la oferta. Exacto. Y tú, dueño de vivienda, te vas a dejar. ¿Qué es lo que pasa cuando dicen lo de subir los impuestos a los ricos? Y los ricos se van a dejar. Dan por hecho que la gente se va a dejar. Tú vas a someterles a una violencia como es intervenir su casa y ellos se van a dejar por tu cara bonita. Claro, todo se basa en eso, ¿no? Aquí incluso proponía una especie de huelga, de no pagar los alquileres. Huelga, mira, pues te voy a contar una anécdota muy buena con eso. No te voy a decir, hay varias empresas que están dando el servicio de gestionarle los alquileres a la gente. Oye, ¿usted le da miedo que ocupen la casa, le da miedo que no le paguen, le da miedo, en fin, todo? Pues usted me deja la casa, yo se la alquilo por usted, yo le doy una renta, la que pactemos todos los meses, y el excedente respecto a lo que yo cobre, me lo quedo, y es mi beneficio. Bueno, pues estas empresas han proliferado mucho desde que este gobierno se cargó la seguridad jurídica de los propietarios. Es decir, quitó los derechos de propiedad a los propietarios, haciendo que en ocasiones, si que ocupan la casa, tengas que obligatoriamente prestarle el servicio asistencial a esa persona vulnerable según la ley española, y entonces que pueda quedarse en tu casa sin pagar el tiempo que quiera. Bueno, ¿sabes lo que pasó en estas compañías el mismo día en que esta señora se le ocurrió decir que iban a convocar una huelga de alquileres para no pagar alquileres? Les desbordaron las llamadas. Una de estas empresas, según me confesó, tuvieron que contratar a 10 teleoperadoras para poder hacer frente a todas las llamadas que recibieron para que gestionaran los pisos de gente que ya tenía miedo de que les impagaran la vivienda. Así es. Otro momento de este asunto, otro vídeo del año, como le decimos nosotros, es esto que sucedió en un programa de La Sexta. Porque siempre se habla de el incrementar la oferta, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay un problema de oferta, que hay que incrementar la oferta, pero aquí no se habla tanto, y me gustaría comentar unos datos del INE que publicó en 2023, que son referentes a 2021, y es la cantidad de viviendas vacías que había en las ciudades. Y vivienda vacía no es una segunda vivienda donde vas de verano, no, es una vivienda donde no se ha encendido la luz ni 15 días a lo largo del año. En Madrid hay 97.000 viviendas vacías, y hay 7.800 viviendas que están ofertadas en alquiler. Es decir, solo un 7,9% del total de las viviendas vacías. En Barcelona hay 75.000 viviendas vacías. No es verdad, Ada Colau. En un estadio exhaustivo, 11.000. Estos son los datos que ha ofrecido el propio INE en verano del 2023. Son datos que también manejamos nosotros y son datos del censo de vivienda que antes nos hemos comentado Lobato y yo, y que luego vamos a recordar los que está aportando Julia. Un 6,3% de las viviendas vacías están ofertadas en alquiler. Otro tema, las viviendas vacías. ¿Qué pasa? ¿Que vivienda vacía, vivienda mía? ¿Qué rima? Claro. O sea, esto es alucinante. Y luego los datos. El economista Julen Boyain se equivoca en los datos, y de hecho le corrige otro economista que no es muy de la línea de esta casa, pero le corrige, porque claro, una cosa es lo que tú te imaginas que es una vivienda vacía. Una vivienda vacía es una que han echado la llave, pero tú entras y está perfecta para estrenar.
Eso no es una vivienda vacía en España. Hay muchísimas circunstancias de vivienda vacía. Empezando, por ejemplo, por alguien que se le ha salido trabajo, imagínate, en Barcelona 6 meses y tiene aquí una vivienda y cierra, pero a los 6 meses tiene que volver. Una vivienda como las de la Sareb, el banco malo de vivienda. ¿Están para entrar a vivir y son viviendas vacías? No. Evidentemente no. Hay viviendas que a lo mejor son herencias, que se tienen que repartir entre 12 personas y que no se llega a un acuerdo. Es decir, una cosa es lo que tu imaginario representa una vivienda vacía, que es el imaginario de todas estas personas, y luego lo que sucede con la realidad. Y que están pensando en viviendas vacías de 200 metros en la Castellana. Eso es. A mí me gustaría, ¿no? A lo mejor en un pueblo de, yo qué sé, de Valladolid, por lo mismo hay viviendas vacías para entrar a vivir. Cógete esas viviendas de la Sareb dentro de la M30 que son invendibles a día de hoy. Claro. Que tú hablas con los responsables de la Sareb y te dicen, mira, es que tenemos aquí 200, 300, 400 viviendas, es que no somos capaces de venderla ni regalándola. Imagínate que cogen a la del sindicato este que hemos escuchado y le dicen, bueno, ¿quiere usted una vivienda que no va a tener que pagar nada porque es de la Sareb? Se va usted ahí, a ese barrio que está ahí pegado a San Pan Bendito, por ejemplo, y ahí le damos la vivienda. ¿Qué te va a decir esa inquilina? Y le están dando lo que quiere. Claro. Una vivienda que te la tutele el Estado. Pues tampoco la iban a coger, en absoluto. Claro, vamos. por no hablar que si yo quiero gastarme el dinero y tener una vivienda vacía, la tengo vacía. Por supuesto, por esos no son hablar derechos de propiedad. De la incongruencia que supone este tipo de debates en que la gente se supone que es una especuladora y quiere sacar el mayor partido de su vivienda cobrándote unos alquileres que nadie puede pagar, pero a la vez las tienen vacías. Claro. Es que no quieren ganar dinero en este caso, ¿no? No quieren ganar con algo que ganarían muchísimo dinero. Si se respetaran los derechos de propiedad y el mercado no estuviera intervenido como está, esas viviendas aflorarían. Si lo ha hecho Milei. Claro. Milei ha sido capaz de aflorar, no recuerdo los porcentajes, pero los precios de los alquileres en Buenos Aires han bajado un 50% después de aflorar el doble de la vivienda de la que había en alquiler. Bueno, pues es que es así. Bueno, tanto Ada Colau, que la hemos escuchado, que se nombra un estudio que hizo Ada Colau y entonces puso, es verdad, sobre la mesa de verdad las viviendas que sí podían en ese momento alquilarse, o datos que nosotros aportamos en el podcast del Ministerio de Fomento del año 2016, que nos hablan del verdadero porcentaje de vivienda sí disponible en este momento para ser alquilada si los dueños de esas viviendas quisieran alquilarlas. Otro de los asuntos, lo del cambio climático, que tiene la culpa de todo. El cambio climático de absolutamente todo. De todo. Llueve, cambio climático. Hace sol, cambio climático. Mucho calor, cambio climático. Mucho frío, cambio climático. Gota fría, cambio climático. Irene Montero, hablando del cambio climático. El 1% de la población mundial genera en un año las mismas emisiones de carbono que los 5.000 millones de personas que forman parte de los 2/3 más pobres de la humanidad. 2. En España, el 1% más rico generó las mismas emisiones que 12 millones de personas. 3. Los 50.000 millonarios más ricos del mundo generan en una sola hora las mismas emisiones que una persona trabajadora en toda su vida. 4. 2 aviones privados de Jeff Bezos generaron en 12 meses las mismas emisiones de carbono que un trabajador normal de Estados Unidos. Pues así todo. Lo que a lo mejor le podemos recordar a Irene Montero, que lo mismo forma parte de ese 1% de personas más ricas. Por ejemplo. Porque ya sabemos lo que es riqueza, ¿no?, en España. Claro, y que habló del jet privado de Bezos, no habló del de Al Gore, por ejemplo. O el que usó ella para irse a Nueva York con sus amigas, ¿te acuerdas? O el que usó ella para irse a Nueva York con las amigas, claro. A pertenecer al 1% del 1% más rico. ¿Qué hace Irene Montero? ¿Qué hará en este 2025 por no pertenecer a ese asqueroso 1% de personas más ricas del planeta que contaminan tanto y hacen tanto daño? Nada. Yo no voy a hacer nada para dejar de pertenecer. Al revés, se ha ido de eurodiputada. Todos sabemos, Nuria, aquí yo creo que nadie se hace trampas al solitario. Todos sabemos lo que significa que te hagan eurodiputado y la morterada de pasta por hablar rápido y mal que eso supone, porque en su caso ya no es que pertenezca al 1%, es que pertenece al 0,5% más rico de España, señora Irene Montero. Así es. Y además cogiendo aviones todas las semanas para ir y volver a Bruselas, pues tiene que estar contaminando, bueno... Mogollón. Más que Madrid entero. Desde luego. Bueno, pues en este bloque también recordaremos, lo dejamos para el podcast, ese momento en el que una portavoz de Save the Children decía que el cambio climático tenía la culpa de la desigualdad infantil y de todos los problemas que tenían los niños, problemas de salud, y que era la principal causa. Quizá esta frase de la principal causa yo creo que es la más criminal, porque hay muchísimas otras causas, ¿no?, de la situación de algunos niños en este mundo, ¿no?, en este planeta. En fin, y esta que te va a encantar.
sobre los sueldos en el fútbol masculino y femenino. Ay, este es maravilloso. Venga. No, me preguntan mucho por el fútbol femenino y yo lo que sé y deseo y creo que es justo es que todos ganemos lo mismo, Claro. que seamos igual de profesionales, que tengamos los mismos derechos y que exista igualdad. A la pregunta, ¿cómo hacemos eso? Claro. Eso es algo que aún no sé. Sí que sé que nosotros, el fútbol masculino, tenemos que ser los primeros en ayudar. Porque nosotros tenemos la plataforma, tenemos los recursos. Hemos caminado ese camino porque antes ellas no lo podían caminar, ¿no? Entonces, creo que empieza por nosotros, porque la sociedad ya está haciendo ese cambio, ese trabajo, ¿no? La sociedad ya lo apoya casi de la misma manera que se apoya el nuestro. Mira, habla Héctor Bellerín del Betis. Y entonces nosotros igual hacemos nos ponemos en la mente de Héctor Bellerín. ¿Qué está proponiendo? Que las futbolistas ganen igual que los futbolistas. Por tanto, ¿qué futbolistas? Pero entonces, ¿subimos el sueldo de ellas o bajamos el de ellos? Existen las dos posibilidades. Y si bajamos el de ellos, eso se puede producir mañana mismo. Claro. Todos renuncian a ese sueldo, ¿no? Claro, lo hablamos con Vinicius, hablamos con Mbappé, Courtois. Es increíble. Aquí yo siempre recuerdo la fantástica respuesta que le dio Rafa Nadal a una periodista que en una rueda de prensa le preguntó por esto mismo. ¿A usted le parece justo que las tenistas femeninas ganen menos que los tenistas masculinos? ¿Por qué cree que se produce? Pues no lo sé. Dice, igual que no sé por qué en el modelaje las modelos femeninas ganan más que los modelos masculinos. En el fondo sí sabía por qué unos ganan más que otros, porque unos generan más dinero que otros. Dentro de los futbolistas habría que ver simplemente en primera división lo que ganan los futbolistas del Madrid o del Barça o del Atleti y lo que ganan los futbolistas del colista de la liga. Pues chico, no ganan lo mismo. No gana lo mismo un periodista que otro, no gana lo mismo un periodista del País que un periodista de radio y Libertad Digital, por ejemplo, no ganan lo mismo. Me atrevería a decir que probablemente los del País ganen más, o de Prisa, sobre todo los antiguos. De toda Prisa. Porque o de los del País que entran ahora a la última jornada o desde hace una década, a los primeros. Claro, había mucha comparación con los primeros y los veteranos. O los de Televisión Española, que tampoco somos iguales en ese sentido. Sobre todo que es verdad que hay gente con muy buenas intenciones, que sí quiere que el mundo sea más justo, lo que llamo yo pues buenas personas, pero claro, ¿cómo se consigue eso? Porque imagínate que llegamos a un acuerdo y bajamos el sueldo a todos los futbolistas hombres, a los de la liga masculina, les bajamos el sueldo para que ganen igual que las mujeres. ¿Qué harían exactamente? Lo que hablábamos antes con la vivienda. Tendrían que reaccionar los jugadores. ¿Qué harían en ese momento? Quizá irse a otra liga. Seguramente. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya nadie vería la liga y entonces tampoco podríamos pagar esos sueldos a las jugadoras femeninas. Por supuesto, pero sí. Y luego, aparte, la igualdad por la igualdad no existe. Al final, lo que tienes que hacer es que se pague un salario justo por el trabajo que tú haces. O sea, tú lo que tendrías que pedir es un salario justo. Y el justo no es que tú ganes más o menos que otra persona que se dedica a tu misma actividad, que es lo que están diciendo. Pues ni siquiera dices, hombre, que el delantero que más goles mete en el Madrid gane lo mismo que el otro delantero del Madrid que mete los mismos goles, pues es lógico que más o menos ganen lo mismo. Ahora, lo que no puede ser es que yo, que me dedico al fútbol profesional porque entreno a chavales, que me lo estoy inventando, no entreno a nadie, pero tú imagínate, bueno, yo como me dedico al fútbol profesional quiero ganar lo mismo que Vinicius, porque me dedico a lo mismo. No, Tengo señor. mis derechos. Esto no es igualitario. Lo que tendríamos que pedir es, oiga usted, yo quiero tener un buen sueldo acorde a lo que yo le estoy produciendo a la empresa, al club en el que juego, a la empresa en la que trabajo. Las marcas, etcétera. Claro, eso es. Los derechos de retransmisión. Sí que es verdad que en fin, que son debates que son eternos, que van a seguir, porque mira, yo creo que esto, Héctor Bellerín, pues lo hace con su mejor intención, pero realmente no le damos dos pensadas más, no le damos dos vueltas más. Yo sí que quiero decir que algo que se puede hacer por el deporte femenino es precisamente atajar todo el problema que hay con los deportistas trans. Eso sí que condena a las mujeres, y en Estados Unidos no consiguen becas, porque claro, un hombre trans, una mujer trans, evidentemente pues consigue unos resultados a los que no llegan las mujeres. Eso sí que está haciendo daño al deporte femenino. Pasa que es muy incorrecto decirlo.
Desde luego que sí. Nuria Richard, muchas gracias por traernos Economía para quedarte sin amigos de esta semana. Feliz año a todos. Fantástica. Feliz año. Pásalo muy bien, Nuria, gracias. Y creo que tenemos al teléfono nada más y nada menos que a Domingo Soriano, la dupla de Nuria Richard en Economía para quedarte sin amigos. Mira, además Nuria se ha quedado. Domingo, ¿estás por ahí? Hola, Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, Domingo? Mira, tengo aquí también a Nuria. Richard? Pues ya ves, aquí trabajando, si es que no paramos. A ver. Yo no, yo estoy en Asturias viendo un paisaje precioso, así os lo digo. Oye, paisaje precioso y cobertura, esto es maravilloso. Domingo. Y eso puede cambiar en cualquier momento porque es el típico sitio que dices, no sé cómo llega, pero bueno, por no ahora voy a desear que llueva, pero mira, casi te lo mereces. Pero yo aquí metí. Un día espectacular, sol y 14 grados. Sol y 14 Así que grados. Decidme lo que queráis, que pues mira, a mí ahora ya no me importa ni una subida de impuestos de Pedro Sánchez. Mala noticia que el domingo tienes que estar aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, de lo que tenemos que hablar en tres minutos. Vicente Brojeras, de Cobas Asset Management, es quien viene a visitarnos, uno de los analistas más importantes del equipo de analistas de Cobas Asset Management, con Paco García Paravens a la cabeza, y de que le vamos a preguntar muchas cosas, ¿no, Domingo? Sí, porque las empresas value yo creo que ahora mismo están en un momento excepcional. Los resultados que han tenido han sido bastante buenos los 2-3 últimos años, quizás este último año un poco menos, pero esa sensación de que están posicionadísimas las gestoras value para aprovechar un momento de mercado muy excepcional, ¿no? Muy excepcional porque hay unas cuantas empresas, sobre todo las más tecnológicas, más relacionadas con la IA, muy disparadas de precio, en una sensación de que puede haber gestado una pequeña burbuja. Yo lo creo, sinceramente creo que estamos en un momento semi-burbujístico, por lo menos en la parte de tecnología e inteligencia artificial, y eso está dejando unas valoraciones espectaculares, muy, muy, muy atractivas para otro tipo de empresas, y ahí los values suelen hacer cosecha, suelen plantar, suelen hacer la siembra que cosecharán en unos meses. Entonces eso es lo que nos viene a explicar desde Cobas Vicente, y bueno, yo estoy deseando oírle porque estoy convencido de que hay muchísimas pistas interesantísimas que aprovechar en los próximos meses. Además, Cobas, que ha traído novedades, ya es el equipo de análisis el que toma de forma colegiada las decisiones y no solo para mes, deja de ser un fondo de autor. Sí, nos explicará qué es lo que hay detrás, y además yo creo que es interesante, ¿no? Porque a mí me encantan estas grandes gestoras value españolas. Además tenemos suerte en nuestro país de tener tantas de este enfoque tan interesante. Probablemente en Europa no es tan común, pero probablemente esa idea de centrarnos mucho, que a los periodistas nos gusta mucho, en la gran figura, ¿no? Como si todo el trabajo o todos los tesis de inversión salieran simplemente de la cabeza de una superestrella, no refleja muy bien el día a día del trabajo en estas gestoras. Así que me parece muy interesante también que en Cobas hayan tomado esta iniciativa, y como nos lo explicará Vicente. Domingo Soriano, muchas gracias. Sigue disfrutando de ese paisaje y te veo aquí el domingo. Muy bien, nos vemos. Hasta luego, feliz año. Feliz año, un abrazo. Bueno, y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por seguir ahí un día más en estas fiestas. Espero que se hayan entretenido y aprendido tanto como nosotros, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, el lunes. Aquí les espero. Pasen unos días estupendos. Adiós.